You can try all you want, but you can't change me. I am stronger than you could ever hope to be. You don't deceive me. I see through smoke screens. Blow away your love. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Hemisferios les da la más cordial bienvenida al conversatorio El contexto nacional e internacional frente al COVID-19. Para esto trataremos 4 temas importantes: el impacto sobre los principales indicadores económicos mundiales, las causas de dichos impactos, posibles escenarios sobre el futuro inmediato, así como las posibles soluciones. Para esto, tenemos 2 invitados. Andrés Albuja, ingeniero comercial, máster en finanzas, analista económico, miembro del Foro de Economía y Finanzas Públicas del Ecuador, presidente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Corfinal, experto económico financiero a nivel internacional, docente e investigador de varias universidades del Ecuador, asesor económico financiero del delegado del presidente de la República ante la Junta Política y Regulación Monetaria y Financiera durante el 2018-2019. Vinicio Salgado es economista con un posgrado en Comercio y Finanzas Internacionales, miembro del equipo del Ecuador para la adhesión a la organización mundial, 26 años de experiencia como profesor universitario. Actualmente, profesor en la Universidad de los Hemisferios en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio. Gracias, Andrés. Mara. Muchas gracias. En un tiempo de crisis, donde el precio del barril del petróleo ha bajado, el aparato productivo se encuentra totalmente fracturado, la economía a nivel mundial ha llegado a niveles demasiado preocupantes. ¿Cómo ves el impacto macroeconómico a nivel mundial sobre los indicadores económicos, como por ejemplo el PIB, ante este colapso en la economía? Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Para mí es un honor compartir con Universidad de los Hemisferios y con todos quienes hacen esta gran universidad. Respecto a la pregunta, claro, existen varios impactos en la economía mundial. Se tiene previsto que con el COVID-19, en lo que va de ejecución de esta enfermedad, se perdería alrededor del 2 y 3% del PIB mundial. Eso en el contexto mundial. En el contexto regional igual, se prevé una contracción económica según datos del Banco Mundial, aproximadamente entre 1 y 2% para este año. Tengamos en cuenta que grandes eventos ya están siendo cancelados, las Olimpiadas, etcétera, ¿no? Los Juegos Olímpicos ya han anunciado esto. Pero en general el PIB mundial tendrá una contracción. Antes del COVID ya se tenía previsto una etapa de recesión económica para Ecuador. Sin embargo, el año 2019 ya cerró con una contracción en el orden de casi el 1%. Y me gustaría compartir un poco de cifras y de conclusiones a manera de resumen ejecutivo para todos los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, el tema específicamente en la actividad económica mundial, tendremos una contracción y esto se percibe directamente en las cifras económicas. Voy a compartir en este momento en la pantalla, ¿sí?, unos datos interesantes. Siempre de manera visual se lo puede percibir mejor, ¿sí? Entonces, en este momento procedo a compartir. Parece que hay algún problema con la conexión en general, pero bueno, si es que no logran ver, les voy a comentar de manera muy sucinta y resumida, ¿no? Tenemos previsto una contracción económica mundial del 3%.
en la región aproximadamente del 2%, la actividad económica se ve afectada. Las personas dejan de trabajar, no hay un círculo virtuoso, sino un círculo vicioso en la economía, hay menos producción, pérdida de empleo, y esto impacta en la economía mundial. El sistema financiero internacional ya ha realizado recomendaciones muy categóricas para los diferentes entes en lo que se refiere al sistema financiero internacional, Banco Mundial, FMI, multilaterales de crédito, en dar un alivio a los países para que puedan postergar sus pagos, el principal de los pagos, el capital, para poder internamente ajustarse y poder afrontar esta crisis de la mejor manera. Existen diferentes ciclos económicos, ¿no? Y claramente después de la época del 2008, en la que existió una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, pues tenemos otro ciclo económico de contracción económica, que es actualmente el año 2020. El precio del barril de petróleo ha bajado a niveles históricos de hasta $20, ¿sí? Esto es $30 menos que el presupuesto general del Estado. Y todo este escenario nos reconfigura a nivel general el escenario económico. Hay un nuevo orden económico mundial, tenemos que tomar correctivos desde las más altas instancias en los sistemas financieros internacionales que son altamente especulativos. Por ejemplo, el índice Dow Jones de la Bolsa de Valores de Nueva York cayó casi un 30% en estos días, en cuestión de un mes, ¿sí? De 30.000 puntos a casi 20.000 puntos. El gobierno de Estados Unidos ya ha anunciado que inyectará $2 billones en economía. Para tener una idea, esto es casi 20 veces el tamaño de la economía de Ecuador. Entonces estamos hablando de una crisis de gran magnitud que afectará a la actividad económica, al sector externo de la economía, a las exportaciones, ¿sí? En muchos países la empresa, la microempresa, la pequeña y mediana empresa son pilares fundamentales, pues esto se ve claramente golpeado. En el caso ecuatoriano, solo por poner un ejemplo, el sector florícola dejó de vender casi el 30% de lo que estaba previsto para febrero. Febrero es una época de altas ventas, ¿sí? Y con la crisis en Asia, el coronavirus, las suspensiones de las actividades normales, los festejos del nuevo año chino, etcétera, pues esto produjo una baja en la venta por 30% solo en el sector florícola, ¿no? Entonces estamos hablando de altos impactos. En resumen, sector real de la economía, una contracción del PIB. Sector también real de la economía, una contracción del empleo, mayores tasas de desempleo y subempleo se observarán. El sector externo de la economía, menos comercio internacional, menos intercambio de bienes y servicios. Esto también la United Nations Commission on Trade and Development, la UNCTAD, ¿sí? Ya ha anunciado igual una contracción en el comercio internacional en el orden de hasta el 5%. Entonces estamos hablando de una crisis de gran magnitud que nos reconfigura el escenario económico mundial y nos replantea inclusive un factor que no estaba contemplado hasta en las mayores economías del mundo, el tema de salud. ¿Cómo lo estamos llevando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Se destinan suficientes recursos? O sea, aparte del tema de pobreza, de inequidad, un tema fundamental, una necesidad humana básica como es la salud, se ha visto comprometida. Para cerrar nada más con la realidad económica actual, mi participación antes de dar paso a Vinicio, tengamos en cuenta que, por ejemplo, el coronavirus, la media mundial de la población contagiada ya con coronavirus es del 0.01% de la población mundial. Este indicador llegó en China a ser de hasta el 0.02%. En Italia se descontroló la situación y es de hasta el 0.07% con datos actuales de la Organización Mundial de la Salud. En Ecuador, según proyecciones, si tomamos un escenario optimista, pues estaríamos casi en la media mundial, el 0.02%, pero es un tema que debemos tomarlo con mucha responsabilidad social. Entonces, todos los indicadores económicos se ven afectados, sector real de la economía, sector externo, sector monetario y financiero, sector finanzas públicas, obviamente el pago de deuda pública por parte de los mayores deudores, ¿sí? Países en vías de desarrollo, se ve inestable. Ecuador está pasándola muy mal. Ahora tiene que elegir entre pagar deuda pública o destinar recursos para la crisis sanitaria. Entonces, esto reconfigura el escenario económico mundial.
Un gusto participar. Le doy el paso a Vinicio. Gracias, Andrés. Vinicio. Gracias. Cuéntanos, ¿cuáles son las posibles causas que tú podrías ver dentro de esta recesión económica, hablando justamente del impacto que conlleva esto a nivel mundial y teniendo en cuenta las perspectivas con las cuales actualmente estamos viviendo? Muchas gracias, Mayra, por habernos invitado a reflexionar en este espacio que creo que es fundamental para nuestra comunidad universitaria, pero también para la sociedad. Respecto de lo que tú mencionas, ya Andrés lo ha matizado muy bien, con muy buenas cifras. Realmente era un tema que creo que tomó de sorpresa a absolutamente todos los gobiernos, dado que no existen, por lo menos en los registros de la historia de la humanidad contemporánea, por lo menos no existe un evento de esta magnitud. Y además tengamos en cuenta que la información que menciona Andrés es únicamente el inicio de este proceso. No olvidemos que la crisis sanitaria global tiene apenas 3 meses y fue declarada como pandemia mundial recién en este mes que no termina. Lamentablemente, lo que estamos viendo es que nadie se esperaba que un evento de esta magnitud global, y esto es globalización negativa, por supuesto, haya tenido un impacto tan dramático, tan grave y tan impredecible. El indicador más claro, que ya lo mencionaba Andrés, es que el precio del petróleo se derrumbó a niveles que no se habían visto en varios años y sigue cayendo. Y las bolsas se han desmoronado, la recesión es evidente en apenas este mes que está pasando. Las causas evidentemente están asociadas a que las grandes economías globales que determinan la dinámica política del mundo están siendo afectadas e impactadas directamente, empezando por China, Estados Unidos, que creo que recién se está despertando hacia la magnitud de la crisis, y todo el efecto que se está produciendo en Europa, en el cual todos los gobiernos en el mundo han puesto como máxima prioridad la emergencia sanitaria y tratar de atender las políticas de salud que ya se encuentran desbordadas, apenas empezando el proceso. No nos olvidemos que recién estamos en la parte de crecimiento exponencial de la curva, y por lo menos en este sentido yo quisiera pasar un poco a cuáles son los escenarios. Lamentablemente yo no quiero ser pesimista, pero tratando de ser lo más objetivo y claro posible, yo diría que los escenarios económicos son directamente proporcionales al nivel de gravedad de la pandemia a nivel mundial. ¿Esto qué quiere decir? Que a mayores contagios globales, la crisis económica global y por supuesto del Ecuador, que estamos inmersos en este proceso, va a ser mayor. En este sentido, y tomando como eje esta variable fundamental, que es el origen y causa de esto, yo podría decir que tal vez se vislumbran a la luz de lo que están planteando fuentes muy confiables, muy autorizadas, universidades, bancos, instituciones financieras, están determinando que al menos se presentarían 3 escenarios, y voy a empezar por el peor. Un escenario muy pesimista, en el cual estaríamos hablando de que se llegue a un nivel de contagio en caso de que las políticas de salud pública no den ningún resultado ni las estrategias. Estaríamos llegando a un nivel de contagio superior al 70% de la población mundial. Esto es más o menos 5.400 millones de personas contagiadas, con una tasa de mortalidad que podría llegar hasta alrededor del 4%, esto es alrededor de 300 millones de personas fallecidas por covirus, que no hay ningún evento en la humanidad que haya causado este impacto. Y un tiempo de contagio de entre 2 y 3 años, ese sería el peor de los escenarios, el más grave. En este escenario
se prevé, y por ejemplo ya Berkeley ha establecido que en el escenario más sombrío el PIB global podría caer hasta en un 7% o más. La caída del comercio podría superar el 70% y un desempleo global, dado las medidas de distanciamiento social y la crisis económica, podría agravarse hasta en un 40%. La reactivación económica en estas condiciones del peor escenario podría tomar hasta unos 4 años. Hay un escenario intermedio, que podríamos llamarle más bien conservador, en el cual se esperaría una tasa de contagio que podría ir de entre el 40 y el 60% de la población mundial, es decir, unos 4.000 millones de personas, en un periodo de tiempo de 1 a 2 años, que es lo que ya lo mencionó inclusive Angela Merkel, ¿no es cierto? Y una caída del PIB del orden del 3% que mencionaba Andrés. En este escenario, si se mantiene la tendencia en los próximos 2 años, el comercio podría caer hasta en un 50%, el desempleo global podría alcanzar una 1/4 parte y la reactivación económica tal vez tomaría unos 3 años. Y un tercer escenario, que ojalá sea el que se dé, que podríamos llamar un escenario optimista, es que si es que todas las políticas globales debidamente armonizadas y con una fuerte cooperación internacional dan resultado, tal vez tendríamos una tasa de contagio de menor al 40%, esto es alrededor de unos 2.800 millones de personas contagiadas. Esto tomaría un tiempo de entre 9 meses, 1 año, año y medio. Esto traería consigo una caída del PIB, como lo está ya planteando la presidenta del Fondo Monetario Internacional, de entre más o menos el 1 y el 2%, una caída del comercio del 30 al 40% y un desempleo que podría bordear el 15% global. En estas condiciones, la reactivación económica podría tomar de 1 a 2 años. Ahora bien, respecto a lo que planteaba también Mayra, ¿de qué van a depender realmente que estos escenarios se consoliden y se concreten? Yo pienso que al menos van a depender de unos 4 factores fundamentales. Y el primero es, en línea directa, qué nivel de compromiso social a escala de una comunidad global se dé. Es decir, todo lo contrario de lo que estamos viendo, ¿no? Situaciones de desinterés y de falta de compromiso, junto con la eficacia de las políticas públicas de salud que permitan, ojalá, atenuar la curva, aplanar la curva de contagio. Eso junto con, yo creo, un factor fundamental que tal vez podría constituirse en el golpe de timón, ojalá la mejor sorpresa, y es la revolución tecnológica. Ojalá el factor tecnológico, especialmente en primera línea en el tema de la salud, nos dé un buen resultado y nos ayude a mejorar las expectativas. No nos olvidemos que los actores económicos se mueven en base a expectativas, ¿sí? Permita mejorar el ambiente, y esto junto, lógicamente, con unas políticas de salvataje económico que ya las están anunciando. Ya lo mencionaba Andrés, Estados Unidos acaba de anunciar una política de salvataje de alrededor de 2 billones de dólares. El Banco Mundial mencionó ya que para el próximo año y medio hará desembolsos para países en vías de desarrollo de alrededor de los 150.000 millones, con un desembolso inmediato del orden de los 14.000 millones de dólares. Lo propio, la Unión Europea, el Parlamento Europeo ha aprobado un fondo de 750.000 millones de dólares para lo que es recompra de activos, tanto públicos como privados, y en general se anuncian las típicas medidas anticíclicas, clásicas, ¿no es cierto?, que se aplicaron ante una profunda crisis como la de las proporciones que tuvo la famosa crisis de 1930, que fue una depresión realmente, porque no solamente era una recesión, sino una depresión por el estado de ánimo de las personas. En este contexto, nosotros creemos que las posibilidades de reactivación van a depender, como digo, de un esfuerzo global sin precedentes, de un esfuerzo comunitario de las personas, con el más amplio y eficaz despliegue de los avances tecnológicos de la humanidad, pero también, creo yo, con un rol decidido desde los estados por apoyar la reactivación, no solo de las grandes empresas,
sino especialmente de las pequeñas y medianas empresas, que como ustedes saben constituyen más del 90% del tejido empresarial a nivel global. Yo creo que esos podrían ser algunos de los elementos que se pueden mencionar, sin dejar de considerar que también tendremos que ver de qué manera otros factores no manejados necesariamente por nosotros, como el factor climático, podrían contribuir directamente en atenuar este proceso de contagio global. Es lo que podría mencionar al respecto de lo que planteaba Mayrita. Ok, muchas gracias, Vinicio. Justamente dentro de, has planteado ciertas posibles soluciones y entre ellas tenemos un compromiso global, políticas de salud sólidas, que éstas estén interactuando directamente con lo que es la tecnología, la evolución de la tecnología, políticas económicas. En cuanto a lo que es el Ecuador, ¿cuáles son las políticas económicas que tú considerarías que a nivel de nación podríamos nosotros tomarlas en cuenta para enfrentar esta crisis? Sí, gracias, Mayra. Mira, lamentablemente creo que esta crisis nos toma en el peor momento histórico de las finanzas públicas. Sin la crisis ya teníamos graves dificultades a nivel fiscal. Los déficits fiscales son enormes, descomunales, peor aún, como bien lo mencionaba Andrés, con un petróleo de $20 y a la baja. Simplemente eso nos transporta a una situación de que recursos fiscales de la magnitud que están anunciando las grandes potencias no vamos a poder tenerlas ni de lejos. Lo poco que se ha anunciado, más bien como medidas paliativas, por lo menos inmediatas desde el Ministerio de Finanzas, tienen más que ver con políticas de apoyo social a los grupos más vulnerables, que está bien. El Ministerio de Finanzas acaba de mencionar que se destinarán alrededor se crea un bono de contingencia para alrededor de 400,000 personas que viven con menos del salario mínimo vital. Esto es unos $60 por persona, pero un poco para apoyar a la comunidad empresarial. Únicamente lo que se está anunciando, por lo menos en el corto plazo, son exenciones y tratamientos fiscales flexibles. Se va a permitir que se difiere el pago de impuestos a la renta a 6 meses. Se está pidiendo un periodo de gracia extendido para las deudas públicas y también privadas, tanto para empresas como para individuos. Pero lo que le corresponde al Ecuador en este momento es definitivamente alinearse con todos los mecanismos globales de apoyo a las economías emergentes. Acabé de mencionar que el Banco Mundial va a apoyar, ya de hecho está gestionando en este momento líneas de recursos para apoyar la crisis de alrededor de 14,000 millones. El Ecuador debería, y seguramente lo está haciendo ya, gestiones en ese nivel, pero dado que es una crisis que tomará entre 1 o 2 años, o quién sabe más, nosotros deberíamos estar aprovisionando estos temas. En este sentido, un factor importantísimo que debería aprovechar el Ecuador ya es empezar a probar, a tratar de aprovechar esta situación frente a la deuda. La deuda externa que tiene el Ecuador es otro de los factores que incluyen, digamos, un peso enorme, más aún en estas condiciones, y que van a hacer inmanejable cualquier estrategia. Entonces el país debe aprovechar esto y tratar de renegociar condiciones mucho más flexibles, con periodos de gracia más amplios, e inclusive postergar los pagos, dado que es una situación de emergencia global sin precedentes. Estos son algunos de los temas que podría mencionar al respecto, Mayrita. Muchas gracias. Estamos interactuando en vivo y tenemos ciertas preguntas para nuestros panelistas. Preguntan si la crisis global va a afectar la dolarización. Andrés. Bueno, algo pasó en la comunicación. Vinicio, ¿nos puedes apoyar, por favor? Nos están preguntando si la crisis global va a afectar a la dolarización. Indudablemente. Por favor, perdón la interrupción. Andrés, no sé qué pasa con los controles, pero bueno, quiero activar obviamente la pantalla. Hace un momento
Los controles tanto en video como en audio se están deshabilitando. Entonces le voy a activar a la cámara. Sí, y también voy a compartir la pantalla. Sí, ojalá en este momento. Perfecto. Listo, perfecto. Andrés, para ti había una pregunta. ¿La crisis global va a afectar a la dolarización? Ya, de manera categórica, no. Tengamos en cuenta que el dólar es la moneda que genera más confianza en el mundo, representa aproximadamente el 60-70% de las transacciones en el monto a nivel internacional en el mercado de divisas. Entonces, más bien tenemos una fortaleza, que es el dólar. Así que, por favor, la dolarización en el Ecuador no está en tela de duda. Más bien, hay muchas señales que el resto de países latinoamericanos probablemente se sumen a futuro a dolarizar sus economías. De manera extraoficial ya lo manejan en Perú, en Venezuela de manera fuerte, en Colombia, ¿sí? Por la confianza que esta genera. Entonces, el dólar se mantiene completamente fuerte y es la oportunidad para generar una política monetaria regional de dolarización, así como lo hizo la Unión Europea con el euro, ¿sí? Acá es la oportunidad para nosotros gestionar una dolarización regional. Esto nos permite eliminar distorsiones en la economía mundial. No sé si es que tal vez me podría ayudar Leonardo a compartir la cámara. Hace un momento sí se compartía y ahora, curiosamente, no se comparte. Agradecería mucho mientras sigo dando la explicación. Listo. Okay. El tema es que la dolarización en el Ecuador no está en tela de duda, existe suficiente masa monetaria, por más crisis que exista, ¿sí? Y el Ecuador lo que debe optar es por acceder a los mercados financieros internacionales de costos bajos, ampliando plazo y gracia. Oxigenar las finanzas públicas es mandatorio después de tantos déficits acumulados que se han venido dando. Se tiene previsto que para el próximo año el déficit probablemente represente el 10% del Producto Interno Bruto. Esto es 10.000 millones de dólares en el caso ecuatoriano. Y eso es un tema que ha venido arrastrándose y cada vez haciéndose como una bola de nieve. Cada vez necesidades más. Por fin puedo compartir la pantalla. Muchas gracias. Conclusiones. Miren, quiero hablar justamente ya de manera muy puntual de todos los temas que hemos abordado, ¿no? ¿Hay un nuevo orden económico mundial? Pues debemos poner como un ente preponderante a la salud mundial. Esto tomado de sorpresa hasta los más grandes países y están destinando recursos, pues, en una época en la que no se tenía prevista esta contingencia del COVID-19. Los grandes actores de la geopolítica mundial son Estados Unidos, Rusia, China. Tengamos en cuenta que entre China e India hacen casi la mitad de la población mundial. Lo que hizo China de la cuarentena y de manejar esto de manera muy rígida fue favorable para el mundo, para evitar una mayor tasa de contagios. La nueva ruta de la seda, las inversiones que hace China, tengamos en cuenta que China tiene grandes inversiones en Europa, en Latinoamérica, y esto es considerada la nueva ruta de la seda, ¿no? E inclusive es el principal acreedor mundial. Guerra comercial y de divisas, Estados Unidos versus China más Rusia, ¿no? Esto lo hemos vivido durante los últimos 2-3 años en la administración Trump, ha sido esto muy marcado. ¿Cuál es el principal acreedor mundial? Lo que les comentaba, China, es el principal acreedor incluso de Estados Unidos, ¿no? Que es la principal economía. Solo para tener en cuenta los tamaños de economía. Miren, aquí está un mapa mundi a escala por PIB por país, ¿no? Tenemos Estados Unidos, ¿sí? El país más fuerte. Tenemos a China siguiéndole, ¿sí? Tenemos Alemania, Reino Unido, Brasil, tenemos la India, por ejemplo, ¿sí? Porque ya digo, entre China e India hacen casi la mitad de la población mundial. Perfecto. Siguiendo en el contexto de las conclusiones, pues tenemos que referir los ciclos económicos. Pues existen grandes ciclos económicos, la Gran Depresión del año 1929, tenemos la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. Bueno, y los ciclos económicos se caracterizan por una expansión, un auge, una recesión y una depresión. Es evidente que estamos viviendo etapas recesivas e incluso de depresión económica, para luego
visualizar una recuperación económica. No perdamos la fe en que esto tiene que pasar, pero nos cambia el contexto de cuál es el orden económico mundial y qué podemos hacer. Todos los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, los 17 objetivos de desarrollo sostenible, entre estos están temas como la pobreza, erradicar la pobreza, tenemos temas de alianzas entre sector público, sector privado, erradicación de la corrupción, que están implícitos en algunos de estos objetivos, es importante. Y la salud también está inmersa en este tipo de objetivos de desarrollo sostenible y debe ser una prioridad. Volviendo al tema de la pregunta de la dolarización, esta es una fortaleza para Ecuador que debe sacar provecho. No tenemos la capacidad de emitir moneda, porque eso nos perjudicaría con espirales hiperinflacionarias como lo tiene en Venezuela, en la región, como lo tiene la misma Argentina, ¿sí? Así que debemos propender a integrarnos con países como Colombia, con Perú, comercialmente hablando, la Alianza del Pacífico, Colombia, Perú, Chile, México, ¿sí? Para poder fomentar una dolarización regional. Esto es importantísimo. La posible estrategia es justamente esta, una dolarización regional, y nos traería muchas ventajas: eliminar distorsiones, reduce costos transaccionales en el comercio internacional, fomenta disciplina, eficiencia, competitividad. Entonces, por ahí van las salidas, ¿no? Yo lo resumo ahora de manera muy puntual en dos ejes. La salud mundial es una prioridad y en este momento no se deben escatimar recursos ni esfuerzos. Al comienzo, ciertos países desarrollados estaban reacios a suspender sus actividades, a bajar el ritmo económico para evitar mayores pérdidas, ¿no? Pero resulta que si es que no se tomaban las decisiones de la cuarentena a nivel mundial que se está viviendo, las pérdidas podrían ser mayores. Ya lo dijo Vinicio. Hasta el momento, y lo he comentado, que se tiene previsto una contracción del 3% según cifras del Banco Mundial. Pero si esto se mantiene durante meses, pues llegaremos a cifras escalofriantes de hasta el 5 o 7%. Entonces, esta pandemia no es un juego. Y solo para finalizar, respecto a las políticas económicas que comentabas, Mayra, ¿qué políticas podemos implementar? Miren, tenemos las políticas económicas contracíclicas o las procíclicas. Cuando hay temas de crisis económica, debemos acudir a las políticas contracíclicas. ¿Qué es esto? No más carga impositiva para que el ciudadano común pueda comprar más bienes y servicios, ¿sí? Bajar impuestos, bajar tasas de interés. Aquí algo se está tratando de hacer en el Ecuador. Con esto se controla la recesión, ¿no? Y es la época para también como Ecuador pensar en fondos de contingencia, porque esto nos ha tomado con total sorpresa. Los fondos que existían fueron eliminados, los fondos petroleros, y en esta época de crisis nos hubiesen servido mucho. Pero bueno, en el enfoque de Ecuador, 2020, sector real de la economía, contracción del 1% en el año 2019, en el año 2020 se tiene previsto una contracción del 2%. Desempleo más subempleo, casi el 50% o 60% de la población económicamente activa están entre el desempleo y el subempleo. Este es un tema muy penoso y que en esta época de crisis, pues las empresas deben propender a no eliminar fuentes de empleo. Y aquí el gobierno tiene que dar todo el apoyo a través de la banca pública, a través de moratorias también en temas de IES, en temas de órganos de control, SRI, temas impositivos, pues una moratoria también. Debe existir esto y un apoyo que se extienda no solamente por unos 2 meses, sino por el resto del año. Son partes de las recomendaciones, ¿no? Fortalecer reservas internacionales, esto es fundamental. Y Ecuador, al tener dolarización, pues puede fomentar una unión monetaria regional. Hay que ver más allá, no solamente qué hacemos a nivel local, sino cómo podemos unirnos a nivel regional para tener mayor fortaleza frente a la Unión Europea y frente a Asia, porque esto nos arrastra de manera inevitable. Esta guerra comercial entre Estados Unidos y China nos está arrastrando de manera inevitable a una guerra de precios en materia petrolera, por ejemplo, ¿no? Lo estamos viviendo y eso nos impacta en nuestro Producto Interno Bruto, en el precio del petróleo. Tenemos menos ingresos. Entonces, todo esto hay que fortalecer. La deuda pública, pues llegar a acuerdos para renegociar deuda externa. Hay que hacer una consolidación de deuda para pedir más deuda, más plazo y más gracia. Plazo hasta 20 años y gracia hasta 5 años. Los plazos actuales son muy cortos y esto nos está ahogando, nos está asfixiando como país. Y bueno, el presupuesto general del Estado es el 30% del PIB.
y de esto un tercio es el gasto público. Un tercio digamos, del presupuesto general del Estado va a gasto público y que representa el 10% del PIB. Sin perjudicar salud y educación, por supuesto que se pueden tomar mejoras, recortar cierta grasa del sector público sin perjudicar salud y educación, pero esto nos permitiría un ahorro de $2.000 millones anuales y sumado también eliminación o focalización de subsidio de los combustibles, otro ahorro anual por $4.000 millones, estamos hablando pues $6.000 millones anuales que podríamos ahorrar y que esto en 10 años son $60.000 millones y eso ya representa otra deuda pública. Eso en resumen. Muchas gracias, Mayrita. Gracias. Tenemos una pregunta y para ello les pido el apoyo en cuanto a Vinicio. Nos dicen, ¿cómo crees que impacte la situación actual junto con la caída del precio del petróleo y el riesgo país en tasas de créditos internacionales para empresas? Listo. ¿Le podrías repetir la pregunta en la primera parte? No te entendí, Mayrita. Nos dicen que cómo crees que impacte la situación actual junto con la caída del precio del petróleo, ¿sí? Perfecto. Y el riesgo país en cuanto a las tasas de crédito internacionales que tienen las empresas ecuatorianas. Perfecto, esto es lógico. Toda la problemática de la caída de los precios del petróleo, esto que esté casi $30 abajo de lo presupuestado, nos pone una espiral realmente nociva, ¿no? Hemos tenido ya una baja de calificación crediticia por parte de Fitch y de Moody's. Estamos a un escalón de default, técnicamente, ¿sí? Y esto encarece, obviamente, el costeo internacional. Para salir en mercados financieros internacionales, si quisiéramos emitir bonos, en el caso hipotético, pues Ecuador tendría que pagar tasas récord de hasta 20%. Entonces, obviamente, eso es desfavorable. Por eso, la parte que debemos aprovechar es la coyuntura del sistema financiero internacional, que los grandes multilaterales están dispuestos a conceder líneas más flexibles de crédito y esto implicará más plazo y más gracia. Yo sí cuestiono un poco la política económica en el sentido que se puede elaborar una mejor estrategia para conseguir mayor plazo y mayor gracia. El estar pagando en este momento la deuda externa sí, es una obligación, pero debemos sentarnos ya a hacer una renegociación para salir justamente de esta época en donde tenemos grandes obligaciones, muy cortos plazos para pagar. Entonces, la salida, el camino es aprovechar esta coyuntura por la salud mundial, que es el COVID, y que se han flexibilizado los multilaterales de crédito, y esto implicará mejores tasas de interés, mejores plazos y más gracia. Y Ecuador debe acogerse a eso. Un poco ahí mi crítica constructiva va en el sentido de la política económica que debe ser más ágil para negociar. A Ecuador le faltan expertos negociadores en materia de deuda pública, de comercio internacional, y podemos hacer mucho mejor la gestión en política económica en materia de finanzas públicas y de comercio internacional, para tener ahorro en costo financiero y mejores tasas e indicadores de desempeño. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta para Vinicio. Nos dice, ¿qué alternativas de flexibilidad en temas de impuestos y tributos se puede considerar para implementar, que debería implementar el gobierno con el fin de alguna manera apoyar a los ciudadanos? Tal vez está activado el micrófono de Vinicio. Tal vez. Perdón, sí, perdón, mil disculpas, lo silencié. Bueno, como yo les decía, de hecho, el Ministerio de Finanzas ya ha anunciado un paquete de algunas medidas. Muchas de ellas más bien tienen un objetivo asistencialista, pero dentro de las medidas que podrían de alguna manera contribuir a una reactivación económica o de alguna manera favorecer al sector empresarial, se ha anunciado que se permitirá un diferimiento de hasta 6 meses del pago de impuesto a la renta. También se ha pedido que haya un proceso de mejora
que hay un periodo de gracia y postergación en el pago de deudas públicas y también privadas, y probablemente también, como bien decía Andrés, también a nivel nacional se permita la posibilidad de renegociar los términos de estas deudas. Pero más allá de eso no se están anunciando desembolsos directos o transferencias directas por obvias razones, como decíamos, con una crisis fiscal profunda y totalmente agravada de forma inesperada por estos hechos. Creo que va a haber muy pocos recursos como para destinarlos en líneas de apoyo directo a la actividad empresarial. En esto yo coincido plenamente con lo que dice Andrés. Creo que es el momento oportuno como para nuevamente acudir a nuestros acreedores internacionales y plantear plazos, tasas y periodos de gracia mucho más amplios que nos permitan disponer de los pocos recursos para procurar reactivar la economía. Ante esto, yo creo que gran parte de la salida de la crisis le va a corresponder a hacer un gran esfuerzo al sector privado, como lo ha hecho en muchas ocasiones. Lamentablemente, un Estado débil, con poquísimos recursos, con una enorme deuda, difícilmente va a poder implementar unas políticas anticíclicas o de salvataje robustas, pero para ello también creo que el Ecuador en primera línea debería estar pidiendo apoyo a los organismos internacionales de desarrollo, y me refiero a la Banco Mundial, al BID, que deben estar generando, y de hecho ya lo están haciendo, líneas de emergencia para esta crisis, porque el Ecuador no tiene recursos para ello, ¿no? Son algunas de las cosas que se podrían hacer en el corto plazo, ¿no? Y luego, en el largo plazo, definitivamente creo que nosotros debemos repensar el modelo productivo y de desarrollo que tenemos. De hecho, el mundo lo va a tener que hacer, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, para ir cerrando, ciertas conclusiones que hemos llegado dentro de este conversatorio es crear una alianza del Pacífico que nos permita a nivel regional tener el dólar como moneda, potencializarla, lo que nos dará mayor eficiencia, mayor eficacia, mayor productividad, dará un aparato productivo que genere mayores ingresos para cada uno de los países. La dolarización, en este caso, tenemos como aliado, dado que nuestra moneda no está devaluada. Se ha planteado también que una de las soluciones será ir por políticas contracíclicas, no subir impuestos, que las tasas de interés sean atrayentes, fortalecer las reservas monetarias, negociar a más plazo y más gracia, que son dos cosas diferentes. En cuanto a plazos, se ha hablado de que los plazos actualmente son muy reducidos, que sería que esté entre unos 20 años, y lo que es gracia por lo menos unos 5. Recortar el gasto público, entrar en un tema de renegociación de la deuda, y un mayor esfuerzo de parte del sector privado. Yo agradezco a mis grados y también a Andrés Albuja, con quienes hemos compartido este conversatorio. Ha sido, y continuaremos, seguiremos llevando a cabo este tipo de eventos organizados por la Universidad de los Hemisferios, quienes estamos conscientes de la etapa en la cual estamos viviendo y que no deja de ser trascendente la formación académica en estos temas. Muchísimas gracias, Vinicio y Andrés. No sé si es que ustedes tienen algo que decir para cerrar. Sí, Mayrita, muchas gracias. Quiero agradecer a todos por la participación, por el interés. Para mí es un honor poder estar en estos espacios de conversatorio para informar a la ciudadanía, a los estudiantes, a la sociedad en general, en esta época de crisis, para saber y tener un diagnóstico claro de la economía, de las finanzas, tanto a nivel nacional como internacional, para encontrar oportunidades de mejora. La crisis también trae oportunidades de mejora. Recordemos las grandes crisis que se han dado a nivel mundial, la Gran Depresión del 29, las dos guerras mundiales, la Guerra Fría, la Guerra del Golfo.
Pérsico, la burbuja inmobiliaria que afectó a Estados Unidos, Europa, y ahora a nivel mundial esta pandemia. Yo hago una cordial invitación a los estudiantes y a toda la comunidad de Universidad de los Hemisferios y a la sociedad en general para que se unan en este espacio de debate. Necesitamos más que nunca construir un espacio de responsabilidad social, de informar, de ser propositivos, de ver a la crisis de manera optimista como una oportunidad de cambio, ¿sí? En nuestros patrones de conducta. Miren, nos hemos preocupado últimamente por muchas ramas en la economía, la ciencia, la tecnología, desarrollar la industria 4.0, la cuarta revolución industrial, tecnología 5G, 6G, etcétera, pero nos hemos olvidado de ser inclusive más humanos, de pensar en la salud, ¿sí? Nos hemos olvidado de temas fundamentales que nos hace aterrizar como seres humanos para replantear estos temas y poder generar una mejor sociedad. Solo para culminar, hago un llamado a que todos mantengan la responsabilidad primero y la calma respecto a este tema del COVID. Si actúan con responsabilidad, pues la tasa de contagio será menor. Solo por un poco de estadísticas, ¿no? Ecuador se encuentra en un escenario medio o hasta optimista, con proyecciones, realizando un poco de proyecciones de la tasa de contagios, como vamos, el último factor fue de 1.12, el día anterior fue de 1.07 y el anterior 1.89, y un poco se disparó la tasa de contagios, pero debemos colaborar como sociedad para poder generar menos impacto social, económico y ahora incluso de salud. La salud es un tema básico para el ser humano, ¿no? Entonces, si hacemos las cosas bien, pues el Ecuador logrará afrontar esto de la mejor manera. No tengan miedo en decir, la dolarización está en juego, podemos perder la dolarización. No, de manera categórica, un llamado a la responsabilidad social para no esparcir falsos rumores. La dolarización es sólida, ¿sí? Es la moneda más fuerte del mundo, representa el 60 o 70% de las transacciones en el mercado de divisas a nivel mundial, y lo que debemos hacer es fortalecer esos puntos que tenemos, por ejemplo, la dolarización, que nos sirva para integrarnos regionalmente y afrontar de mejor manera la crisis y la responsabilidad social. Así que muchas gracias por la invitación, agradezco a todos y un honor compartir con Universidad de los Hemisferios. Muchas gracias, Andrés. Bueno, sí, bueno, de mi parte, Mayra, yo también quisiera felicitar enormemente esta iniciativa que ha tenido la Universidad de los Hemisferios por crear un espacio de opinión pública de alto nivel, bien fundamentado, que oriente un poco la forma de pensar de todas las personas, de la comunidad, sobre todo en un momento de tanta incertidumbre, sin precedentes como el que estamos pasando. Yo creo que este espacio va a ayudarnos muchísimo a identificar las claves sobre qué nos espera en el futuro inmediato y en el mediano y largo plazo. De hecho, como se ha previsto, vamos a tener muchos de los temas de interés. ¿Cuál va a ser el futuro de la sociedad? Ya se está hablando de la era post-coronavirus. Impresionantemente las lecciones que nos van a dejar, más allá de todo el tema económico, que es de hecho la base en la organización de cualquier sistema económico. Sin embargo, a nivel social probablemente nos va a invitar a reflexionar que debemos construir un mundo más solidario, más comprometido. Debemos rescatar esos principios y valores universales que permitan a la raza humana continuar. No creo que este sea el apocalipsis, pero sí creo que va a ser una lección contundente que debería sentar las bases para, yo diría, tener un nuevo modelo y un nuevo orden mundial que priorice, creo que la salud de las personas. En segundo lugar, el bienestar a través del índice de desarrollo humano, es decir, definitivamente ojalá alcancemos los famosos objetivos de desarrollo del milenio. Ojalá después de esta crisis nos planteemos en serio como comunidad global que es indispensable, si queremos continuar existiendo, eliminar de una vez por todas las desigualdades, las inequidades y la pobreza y la miseria humana. Y además, algo que es fundamental, ojalá esto nos deje una gran lección, el compromiso que todos nosotros tenemos con el planeta, con el futuro, con nuestros hijos y sobre todo
con la responsabilidad que día a día debemos plantearla para empujar y salir lo más pronto de esta profunda crisis que para mí es una gran lección y, como bien decía Andrés, también va a abrir grandes oportunidades hacia el futuro. Así que nuevamente les agradezco. También para mí ha sido un honor ser invitado a este espacio, y a nuestros chicos, a todas las personas que nos escuchan, les invitamos a seguirnos de cerca en el espacio, porque se van a tratar muchos temas relacionados con este y otros aspectos de interés fundamental. Muchas gracias, Mayrita, gracias, Andrés, y gracias a la universidad. Gracias, Vinicio, y me quedo con eso. En medio de una crisis siempre hay una oportunidad. Entonces, chequemos qué oportunidad en este momento cada parte de apoyo. Muchas gracias y pasen bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Adiós.